gracias amigos por permanecer luego de esta brevísima pausa. Mire, y hay que agradecer Fausto Bello Uribe, Paula Xiomara, Crimo Santiler. Paula Xiomara, que es una educadora desde los primeros años de su juventud, y a eso hay que agregarle que fue a especializarse a la madre patria. Allá hizo un doctorado y ella nos satisface mucho que nosotros, que no somos del sector educativo y sí podemos apreciar la debilidad con eso de quitarle dinero al sector. Ella dice que eso es una vergüenza, que es una vergüenza que usted el dinero que está destinado a la educación, usted diga que eso es demasiado y que hay que quitarlo. Y entonces nosotros consideramos que esa opinión en este enfoque que estamos haciendo en Voz para el Cambio tiene mucha autoridad, porque ella es una educadora universitaria que comenzó a trabajar desde las aulas. Ella no es profesora universitaria desde el primer momento, ella echó el pleito abajo y fue escalonando por sus méritos. Entonces hay que decir que de verdad satisface una opinión autorizada que diga que lo que se está haciendo en la República Dominicana es una irresponsabilidad, porque los sociólogos hablan de indicadores para detectar males, y esa violencia que hay en la calle, eso que enumeró el doctor Ferrera, que uno no puede transitar en la República Dominicana porque los dominicanos no tenemos educación para movilizarnos. Entonces hay que ver qué piensan esos países de nosotros, que dice Jacinto Ascensión que invierten el 7 y el 8, y nosotros con el 4 no sabemos qué hacer. Yo pienso que la contundencia del tema amerita algunos párrafos más. Adelante, jóvenes. Yo creo, Francisco, amigo Freddy, uno no puede engañarse ni ponerse una venda en los ojos. Sabemos cómo nos movemos aquí en el país, todo lo que implica el elemento político, mientras que en salud pública, mientras que en el Ministerio de Educación esté predominando lo que es la política, y esa política partidaria, porque la política en el concepto más sano es positivo. La política es toda acción pública del Estado, de las instituciones que vaya en favor de fortalecer a un país, a un Estado, y donde todos participamos para el bien común. Es lo más sano que hay. La política es lo mejor que puede haber en esa construcción de humanidad. Pero aquí, mientras sean los políticos que son lo que nombran, lo que quitan, y no importa la capacidad de las personas, entonces no vamos a tener ningún resultado. Por eso es que en los últimos 30 o 40 años nosotros en el país no hemos tenido un avance significativo en el tema educativo. Y luego, cuando uno ve estas acciones por parte del gobierno de turno ahora, de hablar de que hay que modificar una ley, la ley de educación, modificar para rebajar ese 4%, entonces nos dice a nosotros que el Estado, en este caso el gobierno del PRM, no nos está hablando la verdad a partir de eso que nos quieren presentar, que el gobierno ha estado ahorrando recursos económicos, lo que antes o los gobiernos anteriores parece que lo gastaban de más, ellos se le están ahorrando. Entonces es una contradicción, porque no vemos calidad en los servicios, vemos un allante y amagando en las obras. El gobierno, donde quiera que va, lleva una mochila de promesa, y luego 2 años después no ha concluido, mientras sigue prometiendo. Ya en San Juan de la Maguana es la 3ª vez que el gobierno va y promete.
y no ha cumplido nada. Y luego no se compara este gobierno de ahorro, como ellos lo dicen, con esta cartera de préstamos todos los meses, que parecería que en 2 años más va a duplicar la deuda que tenía el Estado de los últimos 30 años. Entonces, que alguien me explique eso, porque los números, las acciones, no se corresponden realmente a la realidad. Adelante, Ferreira. Cómo no, cómo no. Siguiendo pues el tema, lógicamente la preocupación es válida. Yo pienso que nosotros los tres estamos en la misma sintonía, como ocurre bastante en nuestra sección. Y evidentemente... Doctor Ferreira, discúlpeme, van a decir que usted es excluyente, diga los 4, porque ya la doctora Paula Xiomara dijo que eso es una vergüenza lo que se quiere hacer. Ah, perfecto, claro. Paula Xiomara Méndez, casi me compueblaron, una persona de muchas luces, un doctora en investigación, Paula Xiomara. Aquí eso hace falta, que haya una mayor inversión en preparar al personal docente, porque esa es una de las prioridades y es uno de los grandes retos, y es donde estamos atrás. Aquí tenemos un docente muy mal motivado, hasta cierto punto muy mal remunerado, pero sobre todo sin condiciones para que siga creciendo. Entonces, sin tener doctores en educación, sin tener técnicos calificados y formados, la educación no va a cambiar. Vamos a tener los mismos productos finales. Vamos a tener una serie de alumnos que pasan por la escuela después de 12 años de estar transitando las escuelas, que sale sin la capacidad de producir conocimiento, sin la capacidad de investigar. No aprenden a investigar, aprenden simplemente, como yo digo, a una lectura, pero más que comprensiva, una lectura para embotellarse las cosas. Y vamos a analizar, yo que estoy, por ejemplo, en el área de la historia, ya por convicción propia, porque me gusta, pero lo que tenemos de historia, lo que se enseña en las escuelas de historia es todo menos una historia crítica. No estamos formando un individuo que sea capaz de entender por qué se dieron los fenómenos, de conocer realmente la historia. Pero pasa en todos los aspectos, pasa en el área de la gramática, pasa en el área de las matemáticas. Nosotros estamos atrás en todos los aspectos. Estamos detrás. Es muy difícil encontrar un muchacho que se pueda hacer un ensayo, a partir de lo que ha leído, de lo que ha investigado. No lo hay. Eso no existe realmente en la educación. No existe en la educación. Entonces yo creo que es un contrasentido lo que se está planteando en el día de hoy. Es más, nunca es suficiente lo que se invierte en educación. Eso es una falacia. Le pregunto a ustedes dos, que son cientistas sociales, entonces la clase gobernante en la República Dominicana le interesa tener una educación de mala calidad. Eso es así, pero no solamente, o sea, la educación, aquí debíamos estar ya transitando hacia, y asiento que están más involucrados en el tema, en una educación tan extendida. Lo que sirve es para que los muchachos le den una mala comida y tenerlos allí para que coman y después ya no hacen más nada. Entonces, esa tan extendida debía estarse trabajando en asignaturas, en actividades extracurriculares que permitan el crecimiento integral del individuo. Aún en nuestros tiempos, yo me acuerdo, cuando nosotros éramos estudiantes de primaria y media, antes existía la educación intermedia, en algunas escuelas y algunos liceos, existían talleres. A las muchachas, a las hembras le daban lo que se llamaba educación para el hogar, y a los varones nos llevaban a los talleres y veíamos cómo se construían, cómo se trabajaba la madera, veíamos cómo se trabajaban las artes,
Entonces, eso se ha perdido totalmente en las escuelas, ya eso no existe. Entonces, ahora que hay más recursos de manera nominal, pues vemos que hay menos diversidad, que hay menos aplicación en la educación. O sea, no estamos sacando muchachos que se dediquen, que la escuela les dé oportunidad de hacer un deporte organizado y de ahí sacar deportistas que nos representen. No estamos haciendo la educación que los muchachos salgan tecnificados desde la escuela. En ese tiempo también comenzamos, en mis tiempos, yo estoy hablando de mis tiempos, que ya hace ya varios años comenzaron a ver en la escuela la reforma en educación. La reforma, ¿verdad? Sobre todo en el área de la secundaria, que es lo que está aplicando ahora, pero los que iban a la reforma, pues tenían un currículo diferente y aprendían, salían como bachilleres técnicos, y esa hubo una generación grande que salieron como bachilleres técnicos preparados para trabajar en los hospitales como enfermeros y enfermeras. Encontramos muchos que salían con una formación básica en ciencias económicas y sobre todo en contabilidad. Ejecutivos que hacían también. Hacían todo eso, pero desde la educación, porque el secretario ejecutivo era como extra, tú estudiabas eso aparte, pero desde la escuela te formaban y tú salías con conocimiento de contabilidad. Y bueno, en San Juan había una escuela que salían siendo bachilleres agrícolas. Y el gobierno de Antonio Guzmán Fernández nombró de esos bachilleres agrícolas que todavía están ahí rindiendo servicio y dando orientaciones. Así es, salían como técnicos y yo te dije, en muchos enfermeros ya salían formados como enfermeros. ¿Y qué significa eso? Que el alumno tenía una formación mucho más integral y salía ya con una orientación incluso vocacional. Si quería seguir estudiando, pues ya tenía la base para ir a la universidad. ¿Usted quiere decir que la educación dominicana ha retrocedido? Bueno, en la práctica, yo no sé si usted está de acuerdo, pero eso es lo que tenemos en la práctica. Porque la doctora Xiomara, que está en línea, vamos a ver que ella es una voz autorizada. Doctor, yo mirando a usted que es del área de la medicina, fíjense que un estudiante universitario que estudia medicina, yo veo cómo ellos el último año se lo pasan de hospitales en hospitales, ¿verdad? Sí, es así. Fíjense, para luego cuando terminan esa carrera, ya luego será la especialidad, pero cuando terminan un médico, tiene unos conceptos generales y con unas experiencias dentro de los hospitales. Así es. Pero ¿qué pasa en educación? En educación, cuando terminan la carrera, ese maestro lo mandan a las aulas, doctor, y no saben qué hacer. Lo que estudian educación. Los que estudian educación, cuando terminan, que van a las aulas, no saben qué hacer, doctor. Porque las universidades, no sé cómo callan las universidades, no tienen una metodología para que puedan ir al mismo tiempo que van trabajando los aprendizajes, los conceptos, lo puedan poner en práctica. Y cuando salen, como no logran eso, de hacer ese ejercicio, esa práctica, entonces cuando luego van a hacer el concurso, no pasan el examen muchísimas veces. Bueno, exacto. Y cuando pasan el examen, entonces no van a las aulas y no saben qué hacer. Es como si fuera a empezar con ellos de nuevo a enseñar a ser maestro, doctor. Mira, y eso es grave. Tú has dado. Entonces, eso quiere decir que hay gente que se entra al magisterio sin vocación para eso. Porque es muy difícil, después que usted ha estudiado una carrera, que usted no pueda pasar un examen para entrar al sistema. Bueno, pero es que yo creo, fíjate qué pasa, estamos hablando ya de dos niveles diferentes. Estamos hablando de nivel universitario, ya los muchachos que se forman, las personas, los ciudadanos y ciudadanas que se forman para ser maestros a su vez, es que vienen con una plataforma muy, muy mala desde la educación secundaria. Salen de las escuelas y yo que soy profesor, por hace muchos años que yo soy profesor de la universidad y recibo personas que van a ser ya médicos, doctores, que cuando tú corriges los exámenes tú te das cuenta que tienen falta de ortografía garrafales, porque no lo aprendieron durante su tránsito por la escuela.
Y uno tiene que verse con eso. Pero es cierto, los que van a formarse como educadores a nivel de universidades, es que tampoco el currículo de las universidades, porque es que la educación es un continuo. No, tú no puedes separar la educación inicial, media y secundaria de lo que va a pasar luego con la educación superior si tú no tienes una base. Y si tú no traes una base que te permita ya pasar al estadio superior, que es la educación universitaria, pues obviamente vas a arrastrar toda esa esa falta de capacidad resolutiva, la vas a arrastrar luego al ámbito universitario. Y en muchas universidades realmente no hay tampoco ese rigor para la evaluación de los estudiantes. Y saquen profesionales entonces también rayando casi en lo mediocre. Y no hay un examen previo para determinar si la persona que quiere ser médico reúne condiciones antes de entrar a la facultad. Mira, hasta ahora no hay. En la universidad, por ejemplo, la UAS, y creo que muchas universidades han cambiado un poco y han tratado de, cuando el alumno regresa de los liceos, pues en la universidad ha cambiado un poco el currículo. Hay un plan, hablamos de un plan que la universidad tiene el número, el plan 14, que los muchachos no entran directamente, o sea, se inscriben en la facultad, porque antes teníamos nosotros, la generación nuestra, recuerden, teníamos un sedazo que era el colegio universitario. Me refiero a la universidad pública, la UAS. Era el colegio universitario, ahí pasábamos un año, teníamos que aprobar 36 créditos universitarios para pasar entonces a las facultades. Hoy en día ya entran directamente a las facultades, pero en medicina hacen una especie como de premédica, se ha llamado así, con asignaturas básicas, y ya luego es que pasan a la carrera en sí de medicina, ya a la medicina clínica. Pero en educación no pasa eso. En educación entramos directamente con todos las falencias que traemos desde la escuela secundaria y seguimos igual con el mismo mecanismo del embotellamiento, no de la conciencia, no de los conocimientos, no los tomamos para transformarlos, para entenderlos, sino simplemente para embotellárnoslos. Y yo les dije, conozco el caso, por ejemplo, de eso en las ciencias sociales. Es una orientación sumamente mala que reciben desde la universidad. Entonces, esos son los que van a seguir entonces formando a su vez a los estudiantes, a los alumnos jóvenes. Entonces, yo creo que hay que poner atención no solamente a la educación preuniversitaria, también a la universitaria. Hay que ponerle, en el área de la educación me refiero, hay que ponerle mucha atención. Y yo creo que hay que dejar un poco del negocio en educación, de construcción de escuelas mal construidas, que nadie como que la supervisa, que más que escuelas lo que parecen son recintos carcelarios. Hoy en día, los muchachos los tenemos allí encarcelados durante 8 horas, y los muchachos al final, lo que los sacamos cuando salen de ahí, salen en tropel, como si estuvieran saliendo ¿de dónde? Bueno, y sobre todo, doctor Ferreira, que durante el gobierno de Danilo Medina se hizo una inversión en construcciones de aulas y donde no primó el criterio educativo. Eso era, parece que había oportunidad de que mucha gente pudiera tener buenos beneficios, y se hicieron muchas escuelas que vamos a esperar a ver si esas aulas resisten hasta un mínimo temblor de tierra, como dice la gente, porque era que había una ansia de construcción, porque dicen que cuando se mueve tierra pueden haber grandes dividendos. Pero lo cierto es que también, luego del 4%, la educación, sobre todo, se cambió lo que tiene que ver con los salarios de los educadores, y eso ha hecho que mucha gente que a lo mejor es buena en otra área
no tiene vocación para ser maestro. Adelante, Ferreira. Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Tú sabes que antes, por ejemplo, educación tenía horarios más flexibles que otra de las carreras, y por eso mucha gente pues optaba por ir a educación, porque podía estudiar, qué sé yo, un día a la semana, los sábados, la educación pues se impartía, la carga mayor estaba entre viernes y sábado, y la gente podía trabajar en otras cosas mientras iba a la universidad. Pero yo creo que el problema es ese, que es que no se está pensando realmente, efectivamente, en una educación de calidad. Y los resultados están ahí. ¿Cuáles son los resultados? Eso que tú señalaste hace un momentito. Se hace un concurso para contratar maestros y la mayor parte no pasa. Pero desde la cartera de educación, tú te das cuenta cuando van a contratar a los mandos medios, o sea, los técnicos en educación que deberían estar, deberían estar hablando de la excelencia para pasar ya a ese nivel que es más bien docente administrativo. Tú te das cuenta que los criterios que utilizan para la contratación de los técnicos, ¿cuál es el criterio que utilizan? Que tenga cercanía con el ministro de turno. Y hemos visto cómo se han violado incluso las reglas de los concursos para ese nivel de educadores y cómo han desconocido totalmente incluso los concursos. La gente que está más o menos preparada para ocupar los niveles técnicos, que son niveles ya docentes administrativos, y sin embargo han nombrado a personas allegados políticamente al que esté dirigiendo en ese momento. Es un escándalo, eso es un escándalo. Entonces, en ese sentido, mi amigo Juan Francisco y Jacinto, que está por allí, pues el problema es grave. El problema es muy grave y los resultados van a seguir siendo desastrosos, porque como decía, no se consiguen buenos resultados haciendo las cosas mal, como las estamos haciendo. Entonces, muchas gracias Jacinto Ascensión, muchas gracias doctor Freddy Ferreras. Pienso que hemos llegado a la parte final de esta primera parte de Voz para el Cambio, de hoy 5 de septiembre del año 2022. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Le decimos a los amigos y amigas que nos han acompañado, reitero pues mis saludos para Xiomara Méndez y desearle a todos y a todas que tengan un día provechoso y feliz. Bueno, Voz para el Cambio continúa con un equipo que viene ahora. Gracias para todos ustedes.